El profesor Julián pensó que era otro lunes cualquiera. Se levantó a las 6:15 de la mañana, como siempre. Se preparó su café con leche sin azúcar, se puso su camisa azul de los lunes, la que tenía una pequeña mancha en la manga que nadie notaba, excepto él, y salió rumbo a la escuela por el mismo camino de siempre. Al llegar, saludó a la conserje con una sonrisa, encendió las luces del salón y se preparó para empezar la jornada. Los niños fueron entrando poco a poco, con sus mochilas arrastrando y el sueño aún pegado en los ojos. Nada parecía fuera de lugar. Pero a mitad de la primera actividad, mientras corregía unos ejercicios de matemáticas, una voz suave se alzó entre los pupitres. «Mi mamá llora por las noches», dijo Alma. Así, sin más. No lo gritó. No lo lloró. Lo dijo como quien habla del clima. Y sin embargo, esa frase le heló la espalda. En ese momento, Julián supo que ese lunes no iba a ser como los demás. Alma era una niña tranquila, dulce, tímida, de esas que no llaman la atención pero que siempre están presentes. Solía sentarse cerca de la ventana, con la mirada fija en el exterior, como si el viento entre los árboles le contara cosas que el resto no podía escuchar. Siempre hacía sus tareas a tiempo, respondía cuando le preguntaban y dibujaba con entusiasmo, llenando sus hojas de colores vivos, flores enormes, animales sonrientes y casas con techos rojos. Era reservada, sí, pero también curiosa, observadora, con una calma que inspiraba ternura. Pero un día esa alma empezó a cambiar, y al principio nadie se dio cuenta. Fue sutil. Ya no levantaba la mano como antes. Sus respuestas se volvieron cada vez más cortas, casi susurros. En el recreo se quedaba sola en un rincón del patio, con los brazos cruzados y la mochila en el regazo, mirando como los demás corrían sin prestarle atención. Si alguien se le acercaba, ella apenas sonreía, bajaba la vista y murmuraba algo que se perdía en el aire. Lo que más llamó la atención del profesor no fueron sus palabras, sino sus dibujos. Ya no usaba colores. Comenzó a llenar las hojas con figuras en lápiz, líneas temblorosas, esquinas oscuras, personajes sin rostro. Una y otra vez dibujaba la misma escena. Una cama, una figura sentada y otra de pie en la puerta, sin rostro, sin forma clara, como una sombra. También cambió su forma de estar. Ya no se estiraba cuando terminaba una actividad, ni hablaba con sus compañeras al salir. Ahora se encogía en la silla, con los hombros caídos, los codos pegados al cuerpo, como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Cada vez que alguien alzaba la voz en clase, ella daba un pequeño respingo, como si estuviera entrenada para esperar lo peor. El profesor Julián comenzó a observarla con más cuidado. No había una señal concreta, nada que pudiera escribirse en un informe con claridad, pero lo que veía le daba una certeza amarga. Esa niña ya no era la misma. Y el cambio no venía de la escuela, sino de algo que traía consigo desde casa. Fue durante una actividad cualquiera. El profesor había pedido a los alumnos que escribieran una pequeña historia sobre su día favorito. La mayoría hablaba de paseos, fiestas de cumpleaños, juegos en el parque o visitas a los abuelos. Había risas, colores, papel arrugado, crayones rodando por las mesas. Julián caminaba entre los pupitres leyendo fragmentos, comentando en voz baja, guiando con una sonrisa amable. Cuando llegó al escritorio de Alma, notó que su hoja estaba en blanco. Ella tenía el lápiz en la mano, pero no escribía. Parecía estar en otro lugar. Él se agachó lentamente, tratando de no presionarla, y con una voz tranquila le preguntó si todo estaba bien. Alma lo miró por un segundo. No asustada, ni molesta, simplemente triste, con una tristeza silenciosa, profunda, de esas que no se gritan pero que se sienten como una piedra en el pecho. Fue entonces cuando, casi sin mover los labios, murmuró una frase que lo dejó helado. «Mi mamá llora por las noches». No lo dijo como una denuncia, ni como quien espera una reacción. Lo dijo como si fuera parte de una rutina, como si fuera un hecho inevitable del que no se puede escapar. Julián no supo qué responder. Se quedó quieto, con el corazón latiéndole en el cuello. Ella volvió la vista al papel, como si nada, y empezó a dibujar. Pero él ya no podía ver el aula como antes. Todo cambió en ese momento. Esa simple oración, dicha en voz baja por una niña de 10 años, tenía más peso que cualquier grito. Era una llave, una advertencia, una grieta por donde asomaba una historia que aún no conocía, pero que ya no podía ignorar. Julián intentó seguir con el día. Dio indicaciones, corrigió tareas, resolvió dudas en la pizarra. Pero su cabeza no estaba ahí. Mientras explicaba los pasos para resolver un problema matemático, la frase volvía a aparecer una y otra vez, como una gota constante que no dejaba de caer. «Mi mamá llora por las noches». Era una frase sencilla, pero demasiado precisa, demasiado íntima. No era el tipo de comentario que una niña haría al azar, ni algo que hubiera inventado para llamar la atención. Había una verdad cruda escondida detrás,
Y eso lo inquietaba. Empezó a mirar a Alma con otros ojos. La forma en que mantenía la espalda encorvada, el modo en que bajaba la mirada cada vez que una voz se elevaba un poco en el aula, cómo se sobresaltaba ante sonidos bruscos o cómo fingía escribir cuando en realidad solo apretaba el lápiz contra el papel sin moverlo. Julián había visto muchas cosas en sus años como docente. Niños distraídos, niños rebeldes, niños heridos. Pero lo de Alma era distinto. No era apatía ni rebeldía. Era algo más profundo. Era un miedo callado que se escondía detrás de una rutina normal. Se preguntó qué estaría pasando en su casa. ¿Qué podía hacer llorar a una madre todas las noches? Sin que su hija lo dijera con enojo ni confusión, sino con resignación. Algo no cuadraba. Algo estaba roto, y ni la niña ni la madre sabían cómo decirlo en voz alta. Él aún no tenía pruebas, ni certezas, solo la punzada constante de una intuición que no lo dejaba en paz. Y a veces, una intuición basta para saber que hay que actuar. Aunque aún no sepas cómo. Esa intuición lo acompañó todo el día, como una sombra que se le pegaba al cuerpo. Durante el recreo, mientras los niños corrían y gritaban en el patio, Julián se quedó en la puerta del aula observando a Alma. No jugaba. No hablaba. Estaba sentada en una esquina del patio, con las rodillas abrazadas y la mirada fija en el suelo, como si estuviera esperando que el tiempo pasara rápido, como si solo quisiera que el día terminara. Julián apretó los labios. Quiso acercarse, pero algo le dijo que no era el momento, que presionarla podía cerrarla aún más. Recordó otras situaciones, otros alumnos que habían dado señales y que, por miedo o por falta de pruebas, nadie había ayudado a tiempo. ¿Y si ahora era una de esas veces? ¿Y si esta frase era el único aviso antes de algo peor? No podía sacarse esa posibilidad de la cabeza. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio y escribió lo que recordaba. El dibujo, la frase, el comportamiento. Todo. No sabía si eso serviría de algo, pero necesitaba registrar lo que su instinto ya le gritaba. Esa niña pedía ayuda, aunque no usara las palabras exactas. Al día siguiente, Julián llegó más temprano que de costumbre. No había dormido bien. La imagen de Alma sentada en el rincón del patio, abrazando sus rodillas, le había quedado grabada como una fotografía. Esa mañana decidió observar con más atención, buscar algo que le diera una pista más clara, algo que le dijera si estaba exagerando, o si estaba a punto de confirmar sus sospechas. Durante la primera hora pidió a los alumnos que hicieran una actividad de expresión libre. Podían escribir, pintar o dibujar lo que quisieran, lo que sintieran. A muchos se les iluminaron los ojos con la idea. Sacaron colores, marcadores, hojas grandes. Pero Alma no. Ella sacó su lápiz, el mismo de siempre, uno mordido en la parte trasera, y empezó a dibujar en silencio. Cuando Julián se acercó, vio el papel y sintió que algo se le apretaba por dentro. Era un cuarto. Una cama con una mujer sentada en la orilla, las manos cubriéndole la cara. A su lado, una figura pequeña, una niña, seguramente ella, sentada en el suelo, abrazando un oso de peluche. Y en la puerta, una sombra negra, alargada, sin rostro, sin forma definida. Apenas un manchón oscuro que parecía observar desde lejos. No había ventanas, no había luz. Solo líneas tensas, apretadas, como si cada trazo hubiera sido dibujado conteniendo la respiración. Julián no dijo nada. No la interrumpió. Solo se quedó ahí unos segundos más, observando en silencio. Ese dibujo decía más que cualquier palabra. Era el retrato de una vida encerrada, de una casa con miedo, y de una niña que no sabía cómo pedir ayuda, salvo a través del papel. Al final de la clase, cuando todos los niños comenzaron a guardar sus cosas y a formar la fila para salir al recreo, Julián fingió revisar unos papeles y luego, con voz suave, dijo: «Alma, ¿puedes quedarte un momento, por favor?» Ella no reaccionó con sorpresa, ni preguntó por qué. Solo asintió levemente y se quedó sentada, abrazando su mochila con fuerza, mientras los demás salían del aula entre risas y gritos. Cuando la puerta se cerró, el salón se llenó de ese silencio espeso que deja la ausencia de los demás. Julián se sentó en el borde de su escritorio, sin invadir su espacio, y la miró con calma. No era fácil encontrar las palabras correctas. No quería asustarla ni hacerla sentir presionada. Respiró hondo y habló con la misma voz que usaba cuando explicaba cosas importantes, pero difíciles. «Ayer me dijiste algo que no he podido dejar de pensar, Alma. Lo que me contaste, eso de que tu mamá llora por las noches. ¿Puedo preguntarte algo más sobre eso?» Ella no respondió de inmediato. Miró sus manos, que jugaban con el cierre de la mochila, y luego, muy despacio, levantó la vista. Tenía los ojos brillosos, pero no lloraba. No siempre llora. Solo cuando él grita. Julián sintió un nudo en la garganta. Mantuvo la calma por fuera, pero por dentro, cada palabra que ella decía era como un golpe directo al pecho. «¿Quién es él?»,
Preguntó con cuidado, sin levantar la voz. Ella dudó un segundo. Su mirada recorrió el aula como si buscara una salida, una excusa. Luego bajó la voz aún más y respondió. Mi papá. Cuando se enoja, mi mamá no dice nada, solo se queda quieta, como si se hiciera chiquita. A veces, la puerta suena muy fuerte. Y después, ella llora bajito. Yo la escucho desde mi cuarto. Julián ya no necesitaba más pruebas. Lo que estaba escuchando era una forma de violencia. No sabía aún qué tan lejos había llegado, pero sí sabía que aquello no podía seguir en silencio. La niña frente a él no estaba inventando. No estaba confundida. Estaba describiendo, con palabras simples, lo que muchos adultos prefieren no ver. Y ahora que lo había dicho en voz alta, aunque fuera en ese rincón del aula, ya no había vuelta atrás. Había que hacer algo. Y pronto. Julián se quedó solo en el aula, sentado frente a su escritorio, con la vista fija en la hoja de asistencia que ni siquiera estaba revisando. Los sonidos del recreo llegaban desde el patio como un eco lejano. Risas, pasos corriendo, gritos infantiles. Pero él no oía nada con claridad. Su mente estaba en otro lugar, repitiendo una y otra vez las palabras de Alma, la forma en que las dijo, la calma con la que describió algo tan doloroso. No tenía pruebas. No había moretones, ni gritos captados en un video, ni testigos que pudieran confirmar lo que pasaba detrás de esa puerta. Solo tenía frases, dibujos, sus propias observaciones, y el miedo silencioso de una niña de 10 años. Pero a veces, eso es suficiente. A veces, lo que no se ve es justo lo que más necesita atención. La duda lo abrazaba con fuerza. ¿Y si estaba malinterpretando todo? ¿Y si se trataba de una situación pasajera? ¿Y si meterse en algo tan delicado terminaba haciendo más daño que bien? Pero del otro lado estaba la posibilidad más aterradora. ¿Y si no hacía nada? ¿Y si todo seguía igual y con el tiempo empeoraba? ¿Y si el silencio de hoy se convertía en una tragedia mañana? Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el patio. Vio a Alma sentada en el borde de una jardinera, sola, recogiendo piedritas del suelo. No jugaba, no miraba a nadie. Parecía estar contando el tiempo en su cabeza, esperando que el día pasara sin hacer ruido. Ahí, en ese momento, Julián entendió que su papel como maestro iba más allá de enseñar reglas gramaticales o resolver fracciones. Había una responsabilidad silenciosa, una promesa que venía implícita con cada lista de alumnos que recibía a principios de ciclo escolar: cuidar, proteger, estar atento. No podía seguir ignorando lo que sentía. La angustia en su pecho era real. La incomodidad también. Y si todo eso estaba ahí, era por una razón. Era hora de hacer algo, de asumir el deber, aunque todavía no tuviera todas las respuestas. Porque, a veces, actuar con incertidumbre es más valiente que quedarse esperando a que sea demasiado tarde. Esa noche, Julián no pudo concentrarse en nada. Preparó su cena, encendió la televisión, intentó leer un poco, pero todo se sentía lejano, irrelevante. La voz de Alma, tan suave, tan clara, seguía resonando en su cabeza. Cuando él grita, mi mamá tiembla. Y luego ese dibujo, esa sombra sin rostro en la puerta, eran señales demasiado evidentes, demasiado fuertes como para dejarlas pasar. Cerca de las 9, se sentó en la mesa de la cocina con su teléfono en la mano. Lo miró durante varios minutos, dudando. No tenía un golpe que mostrar, ni una grabación, ni una confesión directa. Solo su intuición, solo su preocupación, solo el miedo de una niña que no sabía ponerle nombre a lo que estaba viviendo. Respiró hondo y buscó el número del Servicio de Protección Infantil de su localidad. No lo tenía guardado, así que lo encontró en línea. Lo anotó en una hoja y, finalmente, marcó. Una voz automática le dio la bienvenida. Lo puso en espera. Y por unos segundos sintió que podía colgar, dejarlo para otro día, esperar a tener más claro que decir. Pero entonces pensó en Alma, sola en su cuarto, escuchando a su madre llorar desde el otro lado de la pared. Y no colgó. Buenas noches. Habla con la línea de protección infantil. ¿En qué podemos ayudarle? Hola, soy maestro. Maestro de primaria, dijo él, con la voz más baja de lo que esperaba. No es una denuncia, todavía. Solo, necesito contar algo. La operadora mantuvo el tono profesional, pero escuchaba con atención. Julián comenzó a relatar lo esencial. Que tenía una alumna que había cambiado su comportamiento de forma notoria. Que había compartido frases preocupantes. Que había mostrado señales de retraimiento, miedo. Y que ese día, le había dicho algo que no podía ignorar. ¿Sabe si ha habido agresión física? No. O al menos no que yo sepa. No tengo evidencia directa. ¿Y qué le gustaría que hiciéramos? Julián hizo una pausa, tragó saliva, y dijo lo único que tenía claro. Solo quiero que alguien escuche. Que alguien más lo vea. Que no sea solo yo sintiéndome así.
La operadora le agradeció por el llamado, le pidió algunos datos y le explicó que abrirían un expediente de observación. Aún no era una denuncia formal, pero sí un aviso. Un primer paso. A veces el primer paso no es acusar, es simplemente no callar. Y eso, para Alma, ya podía significar mucho. Esa noche, el reloj marcaba las 10 en punto cuando Julián se sentó solo en la sala, con el teléfono fijo entre las manos. No había puesto música. No había encendido la televisión. No tenía apetito. Había estado toda la tarde dándole vueltas al mismo pensamiento, como si algo dentro de él no le permitiera seguir adelante sin hacer lo que debía. Alma. Su voz. Esa frase. La imagen de su pequeño cuerpo encogido en la silla. El dibujo con esas sombras echando desde la puerta. La mirada triste que no buscaba ayuda, pero tampoco la escondía. Todo eso lo perseguía como una advertencia. Y esa advertencia ya no se podía ignorar. Julián no era una persona impulsiva. Nunca lo había sido. Siempre pensaba 2 veces cada paso, cada palabra. Pero esa noche, no necesitaba pensarlo más. Buscó el número del Servicio de Protección Infantil en una hoja que tenía guardada desde hacía años. Una hoja que nunca pensó que usaría. La marcó con los dedos temblorosos. Línea de protección a menores. Buenas noches, respondió una voz femenina, firme, pero amable. Él dudó unos segundos. Miró al suelo, se pasó la mano por la nuca y, al fin, dijo, soy maestro, y necesito hablar sobre una alumna. La conversación fue breve, pero tensa. No se trataba aún de una denuncia formal. No había pruebas. Solo frases, actitudes, dibujos. Pero había algo que pesaba más que todo eso. Una sensación. Un presentimiento. La certeza de que, si no hacía algo ahora, después sería demasiado tarde. ¿Hay riesgo inmediato? Preguntaron del otro lado de la línea. No lo sé. No tengo cómo saberlo. Pero siento que algo no está bien. No puedo explicarlo con papeles, pero lo veo en su cara todos los días. Solo quiero que alguien escuche. La mujer tomó nota. Le pidió algunos datos básicos. Le agradeció por su preocupación. Le explicó que el caso quedaría registrado como un reporte preventivo, una alerta. Que un trabajador social haría una evaluación inicial. No era una denuncia. No era un escándalo. Pero era un comienzo. Julián colgó y se quedó un rato más en silencio. No sintió alivio, pero sí un poco de paz. Porque esa noche, aunque no sabía exactamente qué estaba enfrentando, había decidido no callarse. Y a veces, eso es lo único necesario para empezar a proteger. Días después de aquella llamada, Julián tuvo por fin la oportunidad de hablar con la madre de Alma. Había solicitado, de forma cuidadosa, una reunión informal al final de la jornada escolar. Solo quería conocerla, observarla, entender si lo que su hija reflejaba en el aula también se manifestaba en casa. La señora llegó 15 minutos tarde, cargando un bolso grande y una chaqueta en el brazo. Caminaba rápido, como quien vive con prisa constante, pero se detuvo en seco al ver al profesor esperándola en la entrada. Era joven, pero el cansancio le colgaba del rostro. Tenía el cabello recogido con una liga floja, la ropa limpia pero arrugada, y unas ojeras profundas que parecían no ser de una sola noche. Su expresión era amable, casi sumisa, como si esperara que alguien le dijera que había hecho algo mal. Cuando saludó, sonrió, pero no con los ojos. Julián la invitó a pasar al aula, donde ya no había alumnos, solo escritorios en silencio y una luz tenue entrando por la ventana. No quiso comenzar con preguntas directas. Le ofreció asiento, le agradeció por venir y le habló de manera sencilla, como alguien que realmente quiere entender, no juzgar. Le comentó que Alma era una niña muy especial, muy observadora, y que últimamente había notado ciertos cambios en su comportamiento. Ella asintió de inmediato, como si supiera exactamente a qué se refería, pero en vez de responder con claridad, desvió la mirada hacia la pizarra y dijo, sí, es que Alma es muy sensible. Todo se lo toma a pecho. A veces inventa cosas que escucha mal. Julián la observó en silencio. No la interrumpió. Tampoco quiso contradecirla. Pero esa frase, a veces inventa cosas, le retumbó por dentro. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin convicción, como quien repite algo aprendido. Algo que ha dicho muchas veces para no tener que explicar lo que realmente ocurre. La madre no parecía estar mintiendo, pero tampoco decía toda la verdad. Había algo roto en su voz. Una fragilidad contenida.
No usó palabras alarmantes. No dijo nada preocupante de forma explícita. Y sin embargo, cada gesto, cada pausa, cada evitación, hablaba de una vida vivida con miedo. Una vida donde el llanto nocturno no es un desahogo, sino un reflejo de lo insoportable. Cuando terminó la conversación, Julián le agradeció nuevamente su tiempo. Ella se despidió rápido, sin mirar atrás. Al salir, apretó el bolso contra el pecho como si fuera una coraza. Julián se quedó unos segundos viendo la puerta cerrarse. Ya no tenía dudas. Si Alma estaba apagada, era porque en su casa ya no había luz. Y quien debía protegerla estaba también tratando de sobrevivir. Al día siguiente, Julián volvió a cruzarse con la madre de Alma en la puerta de entrada. Fue un encuentro breve, casi accidental. Ella llegaba apurada, con el rostro ligeramente enrojecido, como si hubiera llorado en el coche o dormido poco. Llevaba a Alma de la mano, pero no la miraba. La soltó apenas cruzaron el portón. La niña entró sin decir palabra, y la madre hizo el intento de girarse para irse, pero Julián la llamó con amabilidad. «Señora, ¿podemos hablar un momento?» Ella se detuvo en seco, como si ya supiera que venía. Volteó con una sonrisa tirante, de esas que no llegan al alma. Se acercó con pasos cortos. Julián no quería incomodarla, solo confirmar lo que ya intuía. «¿Está todo bien con Alma?», preguntó él, con el tono más neutro que pudo usar. La mujer no tardó ni un segundo en responder. «Sí, claro, solo que es muy fantasiosa. Siempre ha sido así. Se inventa cosas, historias. A veces escucha cosas que no entiende y las repite». Intentó sonar despreocupada. Incluso se encogió de hombros y acompañó la frase con una risa ligera, pero no engañó a nadie. Ni siquiera a sí misma. Julián asintió sin decir nada. No era el momento de discutir, de señalar ni de forzar verdades. Pero se quedó en silencio unos segundos más de lo normal, lo justo para que ella sintiera que no le creía del todo. Y fue entonces cuando ella bajó la mirada. Fue solo un segundo, pero suficiente. Sus ojos no mostraban molestia ni desconcierto, mostraban resignación. No era el gesto de una madre que defiende a su hija de una acusación injusta. Era el gesto de alguien que ya ha normalizado la tristeza, que ha aprendido a sobrevivir en silencio. Julián no insistió. Le agradeció su tiempo, le deseó buen día, y la dejó marcharse. La vio alejarse rápido, como queriendo escapar de una conversación que no quería tener. Alma, en cambio, ya estaba en el aula, sentada en su pupitre, mirando por la ventana, como si el mundo estuviera muy lejos de ella. Y entonces Julián entendió que esa mujer no estaba mintiendo por maldad. No era negación, era miedo. Miedo de abrir la caja que había mantenido cerrada por años. Miedo a que, al reconocer lo que pasaba en su casa, ya no pudiera controlarlo. Y en medio de todo, la niña quedaba atrapada en la fantasía de los adultos. Una donde, si nadie habla, nada está pasando. Julián se quedó de pie unos instantes en la puerta del aula, mirando cómo la madre de Alma se perdía entre los coches estacionados. Caminaba rápido, pero no con fuerza, más bien con esa prisa silenciosa de alguien que siempre está huyendo de algo, aunque no diga de qué. Volvió al salón en silencio. Alma seguía quieta, sin haber abierto su cuaderno, con el mismo lápiz mordido entre los dedos y la vista fija en un punto invisible más allá del cristal. No se sobresaltó al verlo entrar, ni reaccionó cuando saludó al grupo. Parecía acostumbrada a no ser notada, a no esperar preguntas, a pasar desapercibida. Durante la clase, Julián no dejaba de observarla de reojo. Intentó centrarse en la lección, pero la conversación de minutos antes le pesaba en la cabeza. «Es muy fantasiosa», había dicho la madre. Una frase corta, inofensiva, casi cariñosa, pero escondía algo más profundo. Una forma de restarle valor a la voz de una niña. Porque eso hacen muchos adultos cuando no quieren enfrentar lo que ven. Convierten los dibujos en caprichos, las frases en malentendidos, el miedo en imaginación. Pero Julián sabía distinguir entre fantasía e intuición. Llevaba años trabajando con niños. Sabía cuando algo era producto de la imaginación y cuando era un mensaje disfrazado, una súplica envuelta en metáforas. Y lo que Alma expresaba no era un juego mental. Era un dolor real. Un vacío. Un peso que no le correspondía cargar. Más tarde, en la sala de maestros, Julián compartió su inquietud con la orientadora escolar. No entró en detalles, pero le explicó que había una alumna que le preocupaba seriamente. Ella, sin sorpresa, asintió con suavidad. «A veces llegan así», dijo. «En silencio. Y hay que estar ahí, con los ojos bien abiertos».
Esa frase se le quedó grabada a Julián, con los ojos bien abiertos. Porque muchas veces, el daño no grita, no deja marcas visibles. Se oculta detrás de sonrisas cortas, de mochilas pesadas, de dibujos sin color. Y quien no está mirando con atención, lo deja pasar. Esa tarde, antes de salir, volvió a revisar el dibujo que Alma había dejado en su carpeta. No era el mismo que había hecho días antes. Este mostraba una casa, pero solo tenía una ventana, y dentro de ella, una mujer sentada con la cabeza agachada. Afuera, una niña pequeña, bajo la lluvia, con el rostro inclinado hacia el suelo. No había monstruos, no había sombras, solo dos figuras atrapadas en la distancia. Una, sin poder hablar, la otra, sin poder entrar. Y Julián entendió entonces que no era fantasía. Era memoria, era realidad, dibujada como podía, como una niña que aún no tiene palabras para contar lo que vive, pero que ya aprendió a mostrarlo como puede. Pasaron los días y Alma se fue apagando aún más. Si antes hablaba poco, ahora el silencio era absoluto. No respondía a preguntas sencillas, no levantaba la mano, no reaccionaba ni siquiera cuando alguien la llamaba por su nombre. Caminaba por los pasillos como si no estuviera ahí del todo, como si se deslizara por la escuela sin tocar el suelo. A los ojos de cualquiera, podía parecer simplemente tímida o distraída. Pero Julián sabía que no lo era. Era otra cosa, una desconexión lenta, profunda, como si estuviera alejándose de todos para refugiarse en un mundo interno donde nadie pudiera hacerle daño. Lo único que seguía haciendo con cierta constancia era dibujar. Pero sus dibujos ya no cambiaban. Eran una repetición infinita del mismo escenario, como si su mente estuviera atrapada en una imagen de la que no podía salir. Siempre era el mismo cuarto. Una cama deshecha, una mujer con el rostro cubierto por las manos, una niña sentada en el suelo, abrazando un peluche, y, al fondo, una sombra negra alargada, sin detalles, sin ojos, sin forma, como una mancha viva que vigilaba todo desde la puerta. Cada dibujo tenía ligeras variaciones, pero el contenido era el mismo. A veces, la mujer estaba de pie, frente a una ventana cerrada. Otras veces, había gotas dibujadas en el cristal, como si lloviera dentro del cuarto. Pero la emoción no cambiaba. Miedo, encierro, tristeza. Una historia repetida una y otra vez sin palabras, solo con líneas oscuras y figuras distorsionadas. Julián los recogía en silencio. No decía nada frente a ella. No quería asustarla. Solo los guardaba con cuidado en una carpeta, anotando la fecha en la esquina de cada hoja. Sabía que esos dibujos podían no ser considerados prueba de nada, pero para él eran gritos disfrazados, una forma de decir lo que Alma no podía verbalizar. Mientras tanto, en el aula, los compañeros empezaban a notarlo también. Ya nadie se sentaba junto a ella. No por crueldad, sino por incomodidad. No sabían cómo tratarla. Era como si todos sintieran que algo le pasaba, pero nadie supiera cómo acercarse. Y Alma, en su rincón, parecía haberse acostumbrado a estar sola. Para Julián, esa era la señal más clara de todas. Cuando un niño deja de intentar conectar con el mundo, es porque algo, o alguien, se lo rompió por dentro. Y si no se hacía algo pronto, ese silencio podía volverse permanente. Esa noche, Julián no esperó a que pasaran más días. No se permitió racionalizar ni calmarse con excusas. Cerró la carpeta donde guardaba los dibujos de Alma, se sentó en el borde de su cama y volvió a marcar. Esta vez no fue una llamada con dudas ni titubeos. Esta vez no era solo una alerta. Iba a hacer un reporte formal. Marcó al mismo número que había guardado días antes. La línea de protección a menores. Cuando atendieron, su voz tembló un poco, pero no por miedo a equivocarse, sino por la carga emocional acumulada. El mismo nudo en la garganta que había sentido al escuchar a Alma por primera vez seguía ahí, intacto, como una advertencia que no desaparece. Buenas noches. Soy el profesor Julián Salazar, maestro de primaria. Llamo por un caso que ya reporté hace unos días. Esta vez quiero formalizarlo. Quiero que quede asentado. Del otro lado de la línea, la trabajadora social lo reconoció. Le pidió unos segundos para revisar el expediente abierto previamente. Julián esperó, con los dedos entrelazados y la mirada fija en la pared, mientras su mente repasaba todos los gestos, frases, miradas y dibujos que había recogido desde entonces. Aquí tengo su primer reporte, dijo la voz, ya con un tono más serio. ¿Qué ha cambiado? Nada. Y eso es lo que más me preocupa. La niña no ha dicho nada más, pero cada día está más callada. No juega, no habla, dibuja siempre lo mismo. Una mujer llorando. Una sombra. Es constante. Y su madre niega todo. Dice que es fantasía. Pero yo no tengo pruebas, lo sé. Lo único que tengo es esto que siento. Y es fuerte. Tengo miedo por ella.
De verdad. Hubo un momento de silencio. La mujer al teléfono no respondió de inmediato. Parecía estar procesando las palabras. Luego habló con firmeza. Maestro, usted no necesita pruebas. Usted no está aquí para comprobar un delito. Su deber es observar y dar aviso. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Gracias por confiar en nosotros. Vamos a abrir el caso oficialmente. Le pidió más datos. Dirección de la escuela, nombre completo de la alumna, contacto de los padres, detalles del comportamiento observado, incluso algunos de los dibujos si podía escanearlos. Julián prometió enviarlos esa misma noche. Por primera vez, sintió que no estaba solo en esto. Que no era solo él viendo lo que otros preferían ignorar. Que alguien más, al otro lado de la línea, estaba dispuesto a actuar. Antes de colgar, la trabajadora social dijo algo que se le quedaría grabado durante mucho tiempo. Usted no se imagina cuántos casos se pierden porque nadie se atreve a hablar a tiempo. Lo que acaba de hacer puede cambiar la historia de esa niña. Julián cerró los ojos. Sintió una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque por fin alguien más se haría cargo. Angustia porque sabía que lo que venía no sería fácil. Ni para él, ni para Alma, ni para su madre. Pero lo más importante ya estaba hecho. El silencio se había roto. El caso se había abierto. Y la verdad, tarde o temprano, empezaría a salir. 3 días después de la llamada formal, una mujer apareció en la escuela con una carpeta bajo el brazo y una credencial colgada del cuello. Era una trabajadora social del DIF. Se presentó en la dirección con educación, pero con un aire sobrio, acostumbrada a lidiar con situaciones donde nada es claro y todo está en silencio. Venía a observar, no a interrogar. A mirar con atención lo que muchos pasan por alto. Julián ya sabía que llegaría. Habían acordado que su visita sería discreta, sin llamar la atención de los alumnos ni de los padres. Solo una mirada cercana, una evaluación del entorno. Ver a Alma con sus propios ojos. Durante la primera hora de clase, la trabajadora se sentó al fondo del aula, fingiendo ser parte de una observación rutinaria. Tomaba notas con letra apretada, sin levantar la vista del cuaderno por mucho tiempo. Julián continuó con la clase como si nada. Pero cada vez que hablaba, sentía el peso de 2 miradas. La de Alma, baja y distante, y la de la visitante, atenta y silenciosa. No hubo intervención directa. La trabajadora no habló con la niña ese día. Solo miró. Y lo que vio fue más que suficiente. En el recreo, pidió permiso para quedarse en el patio. Se colocó en un rincón donde podía ver sin ser vista. Mientras los niños corrían, gritaban, jugaban a las atrapadas, a la cuerda o al escondite, Alma se sentó bajo la sombra de un árbol, abrazando su mochila con ambos brazos, como si fuera su escudo. No hablaba. No miraba a nadie. Solo se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Una costumbre repetitiva, como si eso le diera calma. Los demás la rodeaban, pero no la incluían. No había burlas. No había hostilidad. Solo distancia. Los niños sabían, con esa intuición extraña que tienen, que Alma era distinta ahora. Que había algo en ella que nadie entendía. Y por eso, mejor dejarla sola. La trabajadora social tomó nota de todo. Los gestos, la postura, los silencios. Y lo más claro, Alma no estaba jugando. No estaba participando del mundo infantil que debía ser suyo. No estaba viviendo como una niña de su edad. Estaba sobreviviendo. Antes de irse, se acercó al profesor Julián en la sala de maestros. Le agradeció por el aviso y le aseguró que el caso continuaría en seguimiento activo. No podía dar muchos detalles todavía, pero sí le dijo una frase que reafirmó todo lo que él venía sintiendo. Lo que vi no es una invención. Esa niña está cargando algo que no le corresponde. Y vamos a descubrir qué es. Julián asintió, con una mezcla de alivio y preocupación. Porque si bien ya no estaba solo en esto, sabía que lo difícil apenas comenzaba. Revelar la verdad era un paso. Proteger a Alma, lograr que vuelva a sentirse segura, que vuelva a hablar, a jugar, a confiar, eso sería otro camino. Más largo, más lento. Pero ya estaban en él. Y no pensaban detenerse. La entrevista se realizó en una pequeña sala junto a la dirección, una de esas habitaciones poco usadas que, por un momento, se convirtió en un espacio de escucha. No había decoración infantil ni juguetes. Solo una mesa, 2 sillas y la luz gris que entraba por una persiana mal ajustada. La trabajadora social llegó temprano esa mañana. Saludó a Julián con un gesto discreto y luego fue directamente a buscar a Alma. La llamó con suavidad, sin levantar la voz, y le explicó que querían hablar con ella un momento. No fue una orden, ni una imposición. Fue una invitación envuelta en calma. Alma la siguió en silencio. Caminaba despacio, con pasos arrastrados, sujetando su cuaderno contra el pecho como si llevara algo frágil. Al entrar en la sala, se sentó sin que se lo pidieran, en la orilla de la silla, con la espalda recta y las manos juntas sobre las piernas.
La trabajadora se presentó por su nombre y le habló con tono cálido, pero claro. No empezó preguntando por lo que pasaba en casa. Le habló de la escuela, de las clases, de los dibujos. Quería que Alma se sintiera segura. No quería forzarla. Quería abrir una puerta, aunque fuera apenas un poco. Durante los primeros minutos, Alma no dijo casi nada. Asentía con la cabeza, respondía con monosílabos, miraba el suelo o sus dedos, que se apretaban uno contra otro. Parecía estar midiendo cada palabra, como si cualquier frase pudiera tener consecuencias. Pero entonces, sin que nadie la presionara, sin que la pregunta fuera directa, dijo algo. Fue una frase corta, suave, pero dicha con esa seriedad que solo una niña puede tener cuando ha visto más de lo que debería. Mi mamá está triste, y él se enoja cuando ella llora. Nada más. No explicó quién era él. No habló de gritos, ni de golpes, ni de miedo. Solo esa oración. Sencilla, dolorosa, y suficiente. Porque en esa frase había más verdad que en cualquier testimonio largo. Era una ventana abierta a lo que ocurría en casa. Una verdad disfrazada de observación infantil, pero cargada de sentido. Un mensaje codificado que la trabajadora social supo interpretar de inmediato. Tomó nota sin interrumpirla. No hizo más preguntas. No la obligó a seguir. Entendió que ese era el límite por ahora, y que respetarlo era parte del cuidado. Después de unos minutos, le agradeció a Alma por hablar. Le ofreció un caramelo envuelto y la acompañó de vuelta al aula. La niña no sonrió, pero aceptó el dulce con una pequeña inclinación de cabeza. Fue su manera de decir de nada. Esa misma tarde, el informe se completó. No había un relato detallado, ni acusaciones formales. Pero lo que Alma había dicho, y lo que no había dicho, bastaba para avanzar. Porque cuando una niña calla tanto, una sola frase puede ser un grito. Y ese grito ya había sido escuchado. Esa noche, el hogar de Alma se transformó en una escena de tensión que nadie podía ignorar. Pasadas las 10, los vecinos empezaron a escuchar voces alzándose con violencia. Un choque sordo de muebles y luego un grito ahogado que no distinguía género. Era un grito que se quebraba a sí mismo, como si saliera de una garganta a la que le hubieran quitado el aliento. La madre, que había pasado la tarde temblando ante las preguntas y el escrutinio médico, se encerró en la planta baja junto a la cocina. Cerró las puertas con llave y se apoyó contra la madera, intentando contener su propio miedo. Sabía que ese llanto nocturno, que hasta entonces solo se escapaba en silencio, ahora venía acompañado de un estruendo que delataba los golpes silenciosos que se daban en la intimidad. El padre llegó más tarde de lo habitual. Al abrir la puerta, soltó una exclamación de enojo al ver la luz encendida en la sala. No entró con decisión, dudó en el umbral, y al tropezar con una silla la golpeó contra la pared, provocando un estrépito que retumbó como una campana de alarma. La madre se sobresaltó, su miedo se volvió terror, y se refugió en el rincón más cercano, protegiéndose el pecho con los brazos. «Otra vez con eso», gritó él, con la voz rota por la rabia. «Ya cállate de una vez». Sus palabras rebotaron por el pasillo, llenando la casa de un aire cargado de furia. La madre intentó hablar, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado que no logró salir. Él, incapaz de controlar su enojo, alzó la mano y golpeó la pared junto a su cabeza, marcando la madera con una huella abrupta. Un portazo resonó, metálico, seco, como si hiriera el silencio. Entre esos golpes de puerta y la lluvia de gritos, algo en el pecho de Alma se rompió por completo. Esa noche, en lugar de quedarse dormida con el dibujo de la mujer llorando pegado en la pared de su cuarto, se acurrucó en la cama, apretando el peluche contra el corazón, y escuchó con los ojos abiertos como el mundo de los adultos se desmoronaba a su alrededor. Cada grito, cada portazo, cada paso de su padre por el pasillo, era un martillazo en su mente. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como un testigo implacable. Julián llegó al salón y notó de inmediato que faltaba Alma. Miró la lista de asistencia y vio su nombre tachado. Intentó llamarla por su nombre, en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Preguntó a sus compañeros y nadie la había visto ese día. La maestra de primer turno apenas mencionó que la madre había llamado por teléfono, pidiendo disculpas y diciendo que Alma no vendría por un malestar súbito. Pero Julián no creyó en las explicaciones rutinarias. Algo había cambiado de forma irreversible. Sabía que el llanto de aquella noche no había sido un malestar pasajero. Había sido una detonación, una señal de que el peligro, el miedo y la violencia habían alcanzado un punto de no retorno. Esa ausencia en el pupitre vacío se sintió como un grito más fuerte que cualquiera de los que habían resonado la noche anterior. Y en su corazón, Julián supo que la historia de Alma ya no podía esperar más. No bastaba con observaciones ni llamados formales. Era necesario actuar de inmediato, antes de que la grieta se hiciera aún más profunda. Esa misma mañana, el corazón de Julián latía con urgencia.
Al ver el pupitre vacío de Alma supo que no podía esperar. Se dirigió al teléfono de la dirección con pasos firmes, marcó de nuevo el número del DIF y pidió hablar con la persona que había atendido su reporte. La operadora lo reconoció al instante. Buenos días, profesor Salazar. ¿En qué le puedo ayudar? Él contó sin rodeos lo ocurrido. La ausencia de Alma en clase, la llamada de la madre por malestar súbito y, sobre todo, el eco de los gritos que habían sacudido la noche anterior. Cada palabra brotaba con la urgencia de quien teme que el tiempo ya se le escape de las manos. Entiendo, respondió la voz al otro lado. Vamos a enviar apoyo de inmediato. No cuelgue. En menos de 20 minutos, una patrulla del DIF y 2 unidades de seguridad pública ya recorrían las calles cercanas a la casa de Alma. Julián les proporcionó la dirección exacta y esperó en la puerta de la escuela, inquieto, revisando su reloj cada par de segundos. Cuando la patrulla llegó, los trabajadores y oficiales bajaron con discreción. Avanzaron por la calle empedrada hasta la puerta de la calle principal, donde los especialistas del DIF tocaron con suavidad y, ante la ausencia de respuesta, utilizaron una llave maestra para ingresar. El aroma a café frío y a limpieza reciente les dio la bienvenida, pero el silencio reinaba en cada habitación. Avanzaron por el pasillo principal, guiados por el eco leve de sollozos. Al llegar al umbral de la puerta trasera, encontraron a Alma acurrucada en el pequeño portal de entrada. La niña estaba sentada en el suelo, envuelta en su abrigo escolar, con el rostro oculto entre las manos. Sus hombros temblaban en sollozos incontenibles. Cada lágrima marcaba una línea húmeda en sus mejillas polvorientas. Alma, susurró uno de los oficiales con voz suave. Estamos aquí para ayudarte. Ella alzó la mirada con ojos rojos y llenos de miedo. No dijo nada, solo tembló un segundo más, como sopesando si aquel grupo de extraños era una amenaza más o la salvación que tanto necesitaba. Entonces, al escuchar la voz de Julián acercarse por el pasillo, algo cambió. Su cuerpo se relajó apenas, y permitió que uno de los trabajadores del DIF la abrazara con cuidado. Soy tu profesor, Alma, dijo Julián, arrodillándose junto a ella. No estás sola. La niña apoyó la cabeza en su hombro y sollozó con más fuerza. La patrulla, discreta, se mantuvo en la entrada, dejando espacio para el abrazo y la contención. En ese instante, la urgencia se transformó en alivio. Alguien la había encontrado, alguien la estaba cuidando. El DIF, una vez que verificó el estado emocional y físico de Alma, decidió proceder con una medida de protección temporal. La trasladaron a un lugar seguro, donde profesionales de psicología y trabajo social podrían empezar a apoyarla. Julián observó todo el proceso con el corazón encogido. Sentía pena por la niña, pero también una profunda gratitud porque, al fin, la alerta había sido atendida. Al despedirse, uno de los trabajadores sociales le dijo al profesor: «Gracias por actuar rápido, profesor. Sin su insistencia, no habríamos llegado a tiempo». Julián asintió, con la mirada fija en la patrulla que se alejaba con Alma en el asiento trasero, acompañada por el personal del DIF. En su pecho, una mezcla de alivio y dolor. Sabía que el camino de recuperación sería largo, pero también sabía que, aquella mañana, había marcado la diferencia entre la continua soledad de una niña asustada y la posibilidad de un futuro con ayuda. La madre no puso resistencia cuando el equipo del DIF le explicó la medida de protección temporal. Se quedó al lado de la puerta, con la mirada baja y las manos temblorosas, como si llevara el peso de semanas de insomnio y miedo. Sus labios se entreabrieron en un susurro apenas audible. «No puedo más». No fue un reproche, ni un llanto escandaloso, sino una confesión rota. La rendición de alguien vencido por la obligación de sostener una fachada que ya no le pertenecía. La trabajadora social le explicó con calma que Alma estaría en un lugar seguro mientras se aclaraban los próximos pasos, y la madre asintió sin alzar la vista. Ni siquiera pidió ver a su hija una vez más. Dejó que la pequeña, con los ojos hinchados por el llanto y las manos aferradas a la chaqueta de la trabajadora, subiera al vehículo. Alma no habló durante el traslado. Se sentó en el asiento trasero, abrazando el mismo peluche que había sido su único consuelo. De vez en cuando echaba un vistazo al espejo retrovisor, buscando el rostro de su madre o el de su padre. Pero solo encontraba silencio detrás de la ventanilla empañada por la mañana húmeda. En el momento en que la patrulla del DIF cerró las puertas, un oficial del área legal se acercó al profesor Julián y a la trabajadora social para informarles que el padre de Alma había sido citado a declarar. La invitación no tenía carácter opcional. Era una comparecencia obligatoria ante el Consejo Tutelar para explicar las circunstancias que habían llevado a la niña a ser puesta bajo observación. Esa tarde, Julián regresó al salón vacío con la sensación aguda de haber traspasado un umbral. El pupitre de Alma permanecía intacto, con sus libros y lápices perfectamente alineados, como si nada hubiera sucedido.
Pero él sabía que todo había cambiado. Sabía que a partir de ese momento, la prioridad ya no era completar el programa de estudios, sino garantizar que esa niña encontrara un entorno donde creciera sin el peso del miedo. Mientras ordenaba los escritorios, recordó las palabras de la madre. No puedo más. Comprendió que, a veces, quien necesita ayuda urgente es también el adulto encargado de cuidar al niño. Y supo que su labor continuaría más allá de las paredes del aula. Acompañar a Alma en su recuperación, estar atento a cada paso de su proceso, y asegurarse de que nunca volviera a sentir que llorar en silencio era su única salida. Mientras ordenaba los escritorios, recordó las palabras de la madre. No puedo más. Comprendió que, a veces, quien necesita ayuda urgente es también el adulto encargado de cuidar al niño. Y supo que su labor continuaría más allá de las paredes del aula. Acompañar a Alma en su recuperación, estar atento a cada paso de su proceso, y asegurarse de que nunca volviera a sentir que llorar en silencio era su única salida. Al día siguiente, antes de que sonara la campana, Julián se sentó en su escritorio con el expediente de Alma. Revisó los informes del DIF, los apuntes de la trabajadora social y el diagnóstico médico. Sintió el peso de toda esa información, pero también una certeza personal. Era su compromiso no solo enseñar, sino proteger. Guardó los papeles en un sobre y colocó sobre su mesa un pequeño peluche que había recogido del aula de Alma, aquel mismo que la niña apretaba contra sí cuando el miedo la invadía. Lo dejaría ahí, como un recordatorio de la promesa que estaba por cumplir. A lo largo de las semanas siguientes, diseñó un plan de seguimiento. Cada mañana saludaba a su grupo de alumnos y al llegar a la mesa de Alma le sonreía con suavidad, sin presionarla, solo para que supiera que estaba allí. Preparó actividades de círculo de confianza en las que los niños compartían breves historias o sentimientos, pero sin enfocarse en lo negativo. La idea era fomentar un ambiente de contención y respeto. Cuando llegaba el turno de Alma, él la alentaba con la mirada, y si ella decidía no hablar, no la obligaba, simplemente le daba espacio. Simultáneamente, mantuvo comunicación constante con la trabajadora social y el psicólogo infantil asignado. Cada 15 días acordaban una breve reunión en la escuela. Él compartía sus observaciones sobre el comportamiento de Alma en clase, y ellos le contaban avances en terapia, ejercicios sugeridos para hacer en casa y señales de alerta a las que prestar atención. En esas reuniones, Julián aprendió estrategias de reforzamiento positivo, técnicas de respiración que podían enseñar a los niños y modos de establecer rutinas seguras que reforzaran la sensación de control y bienestar en el aula. En casa, la madre de Alma comenzó su propio proceso terapéutico. Julián recibió noticias de que estaba trabajando en reconocer su propia ansiedad, que practicaba ejercicios de relajación y que había empezado a abrirse con un grupo de apoyo para madres en situaciones similares. Él lo celebró como un triunfo, pues sabía que la recuperación de Alma dependía también de un hogar más sano. El padre, reticente al principio, comenzó a asistir a talleres de manejo de emociones y, aunque a pasos lentos, mostraba disposición a cambiar la forma en que lidiaba con el estrés. Después de un mes, Julián notó un cambio sutil. Al entregar los cuadernos corregidos, Alma levantó apenas la cabeza y agradeció con voz suave. También empezó a dibujar flores y paisajes en lugar de sombras. Un día, en medio de una actividad de lectura en voz alta, pronunció con timidez una palabra de más, y luego una frase completa sobre un cuento. Fue un pequeño gran logro. Una niña que volvía a encontrar su voz. Con el tiempo, organizó un pequeño mural colaborativo en el pasillo, donde cada alumno pegaba un dibujo positivo. Un sol, una mariposa, un balón o una sonrisa. Pidió a Alma que dibujara lo que la hacía feliz, y ella eligió un caballo galopando libre. Cuando el mural se llenó de color y alegría, sucedió algo inesperado. Los demás alumnos comenzaron a ofrecerle ayudarla a pintar, y Alma aceptó sin dudar. Esa interacción le reveló a Julián lo importante que era el compañerismo organizado para la inclusión y la recuperación emocional. Para el segundo mes, el pediatra reportó mejorías en los síntomas físicos. Las ojeras eran menos profundas, el tic nervioso aparecía solo en momentos de estrés agudo y el peso de Alma se estabilizaba en percentiles adecuados. El psicólogo detectó también avances en su autoestima y en su capacidad para expresar emociones con palabras en lugar de dibujos oscuros. Cada informe era celebrado en secreto por Julián, como si él mismo estuviese salvando a la niña, aunque sabía que el verdadero mérito era de un equipo multidisciplinario y de la propia valentía de la familia. Llegó el día en que el Consejo Tutelar declaró cumplido el protocolo de protección temporal. La custodia de Alma se mantenía con sus padres,
pero bajo supervisión y con citas periódicas de evaluación. Aquella resolución implicaba que la familia había demostrado criterios de cambio sostenido. Cuando Julián recibió la noticia, organizó una pequeña celebración con la escuela. Invitó a Alma a partir el pastel en una reunión en el salón y permitió que cada niño la felicitara. Ella sonrió de verdad, mostrando unos dientes pequeños y separados, y respondió un gracias claro que resonó como un canto de victoria. Meses más tarde, durante la clase de arte, Julián propuso un proyecto especial: Dibujos de Esperanza. Pidió a los niños que realizaran una representación de su lugar favorito o de un recuerdo feliz. Alma dibujó el lago donde había jugado con su abuela y colocó un sol radiante en el cielo. Al terminar, lo expuso con orgullo en la pizarra magnética, y los compañeros la aplaudieron. El pasillo se convirtió en una galería de historias de infancia sana y libre de miedo. Esa tarde, después de la salida de los alumnos, Julián guardó sus cosas y antes de apagar las luces recogió el peluche que guardaba en su escritorio. Lo sostuvo contra el pecho y pensó en aquella niña que llegó un día en silencio, con dibujos de sombras y una frase que heló su mundo: «Mi mamá llora por las noches». Ahora, esa misma niña reía en clase y contaba chistes con Isabela, su amiga inseparable. El ciclo de la vida le había devuelto la inocencia. Sabía que el peligro nunca desaparecía del todo y que debía mantener los ojos abiertos. Comprendió que educar era también proteger, acompañar y, sobre todo, creer. Aprendió que una voz, un gesto amable y un acto de coraje podían cambiar el rumbo de una existencia. Alma lo había enseñado, con su silencio primero y con su sonrisa después. Apagó la luz del salón con la convicción de que la historia no terminaba allí. Continuaría cada día, en cada pupitre, en cada niño que atravesara el umbral. Porque, al fin y al cabo, lo más valioso que podía dejar en esas paredes no eran las lecciones de gramática o de matemáticas, sino la certeza de que siempre habría alguien dispuesto a escuchar, a proteger y a acompañar. Y eso, pensó mientras cerraba la puerta, era el verdadero legado de un maestro. La confesión llegó el día en que los papeles del consejo tutelar ya estaban listos para ser revisados. La madre de Alma se sentó frente al titular de turno, un funcionario con años de experiencia en casos de protección infantil. Respiró hondo y, por primera vez desde que había comenzado el proceso, habló con honestidad, aunque con voz temblorosa. Él nunca la golpeó, dijo, señalando al padre de Alma que aguardaba en silencio a su lado, pero yo vivía con miedo. Y ella también lo absorbió. La sala quedó en silencio. No era la afirmación de un maltrato físico, pero sí la admisión de un maltrato emocional sostenido. Discusiones a gritos, silencios violentos, portazos, reproches constantes. Un clima tóxico que calaba más hondo que cualquier golpe. El funcionario hizo un gesto de asentimiento y dejó que aquel testimonio se asimilara. Luego pidió detalles. La madre explicó que, desde que comenzó el estrés en su matrimonio, pérdida de empleo, deudas, presiones familiares, las peleas habían escalado en intensidad. Él no levanta la mano contra nadie, pero su enojo lo llena todo, contó. Grita, rompe cosas, me insulta. Y cuando termina, me quedo temblando. Y Alma lo escucha todo. Se encoge, se hace chiquita, como yo lo hacía. Esa frase, como yo lo hacía, reveló la raíz del problema. Un patrón de temor heredado que convertía a la niña en receptáculo de emociones que no le correspondían. El silencio de Alma, sus dibujos oscuros, sus ojeras y su tic nervioso, ya no eran misterios, sino reproches mudos ante un hogar donde el cariño se había esfumado. El funcionario preguntó cómo percibía la madre el estado de su hija. Ella miró hacia la puerta entreabierta, como si esperara ver a Alma asomarse, y respondió: la niña ya no ríe, ya no juega, se encierra en su cuarto y dibuja siempre lo mismo. Yo sé que algo anda mal, pero me sentía débil, incapaz, y prefiero 1000 veces soportar los gritos que enfrentar la posible separación de mi hija. Aquella confesión finalizó de golpe con la resolución del funcionario. Se instauraría un plan de seguimiento familiar. La madre recibiría apoyo psicológico para abordar su propio miedo y estrategias de manejo de la ira, mientras Alma iniciaría terapia infantil para procesar la ansiedad y reconstruir su sensación de seguridad. Además, la custodia quedaría bajo supervisión temporal del consejo tutelar, con visitas supervisadas al hogar hasta evidenciar mejoras reales en el ambiente familiar. Al oír la resolución, la madre dejó escapar un suspiro largo, liberador, como si por fin soltara un peso que había llevado en el pecho durante años. El padre,
que hasta entonces había permanecido en silencio, inclinó la cabeza y susurró una disculpa casi inaudible. En ese instante, la sala dejó de sentirse fría. La verdad, pronunciada con dolor y arrepentimiento, había abierto una vía para la sanación. Reconocer que el ambiente estaba enfermando a la niña fue el primer paso para sanar no solo la vida de Alma, sino la de toda esa familia. Y aunque el camino sería largo, por primera vez había claridad y esperanza. Alma llegó a casa de su abuela con la timidez aún pintada en el rostro, pero con un paso menos vacilante que antes. El piso de madera crujía cuando cruzó la puerta, y en el aire flotaba el aroma reconfortante de guisos caseros. La abuela la recibió con un abrazo cálido, como quien espera a un ser querido que regresa de un largo viaje. Aquella tarde, en lugar de enfrentarse a habitaciones silenciosas, Alma encontró risas lejanas, las de sus primos jugando, y el murmullo de una radio antigua que cantaba valses en el salón. La primera noche durmió con un peluche nuevo, obsequio de la abuela, que le prometió cuidar mientras su mamá trabajaba en sentirse fuerte de nuevo. No hubo gritos ni portazos. Solo el suave sonido de los árboles al mecerse afuera y el arrullo tranquilizador de un ventilador en la habitación contigua. Cuando despertó, el mundo se veía menos amenazante. En la escuela, Julián notó enseguida el cambio en ella. Durante la clase de lengua, al proponer un ejercicio de escritura creativa, pidió a los alumnos que describieran un momento feliz. Alma alzó la mano por primera vez en semanas, respiró hondo y comenzó a narrar. Habló de la tarde anterior, de cómo había ayudado a su abuela a amasar tortillas y de la risa de su primo Andrés cuando se le desparramó la masa. Su voz al principio temblaba un poco, pero ganó fuerza a medida que avanzaba. Al terminar, recibió un aplauso espontáneo. Esa semana, en la clase de dibujo, ocurrió algo más. Alma volvió a tomar los lápices de colores. En lugar de escenas sombrías, llenó su hoja de mariposas, soles brillantes y flores de todos los tamaños. Dibujó también su casa de la abuela, con la mesa puesta, con las sillas vacías esperando la cena, con un cielo turquesa que resonaba tranquilidad. Cada trazo era una declaración. Las sombras se habían ido. Fuera de la escuela, la abuela la llevaba a pasear al parque cercano. Allí, acompañada por los rayos dorados de la tarde, Alma soltó risas que habían estado atrapadas demasiado tiempo. Se subió a los columpios, bajó por el tobogán y se giró hacia su abuela con una sonrisa franca. La abuela le devolvió el gesto con orgullo y ternura. En casa, las llamadas con su madre eran pausadas y cuidadas. Su mamá, en terapia, aprendía a gestionar la ansiedad, a poner palabras al miedo y a compartirlo en lugar de ocultarlo. Cada fin de semana, madre e hija se reencontraban en abrazos largos y silenciosos. Y poco a poco, Alma recuperó la confianza para contar lo que sentía. Habló de la noche de los gritos, de las sombras en sus dibujos, de las lágrimas que había escuchado. Y su madre la escuchó con el corazón abierto, gracias al trabajo terapéutico que la ayudaba a sostener esa conversación sin colapsar. Así, paso a paso, Alma encontró un nuevo comienzo. Un regreso a sí misma donde la palabra miedo ya no gobernaba sus días. Donde las sombras, aunque parte de su historia, quedaban atrás, reemplazadas por la luz de los colores, la voz de su risa y el calor de quienes la amaban. Y en ese renacer, descubrió que, a veces, la infancia florece de nuevo cuando alguien decide creer en ella. Algunos meses después, el sol de media tarde iluminaba el patio con un resplandor cálido y apacible. Julián salía de su salón tras dar la última explicación del día cuando la vio. Alma corría entre los grupos de niños, sus trenzas bailando al ritmo de sus pasos, una cinta multicolor enredada en cada coleta como banderines de fiesta. Su risa se desprendía ligera, sin el peso de antes, y se enredaba con el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas. Se detuvo un instante y contempló la escena. Esa niña que había llegado temblando, callada y retraída, ahora disfrutaba de la libertad más sencilla: jugar, correr, ser visible sin miedo. Recordó la primera vez que la escuchó pronunciar frases dolorosas, las horas de desvelo repasando su caso, las llamadas urgentes y las visitas oficiales. Pensó en los informes médicos, en los dibujos sombríos que recogió con angustia, en la determinación de actuar pese a la incertidumbre. Entonces supo que todo había valido la pena. Cada gesto de confianza ganado a pulso, cada pequeño avance compartido con la trabajadora social, cada palabra de aliento en clase, habían construido este momento de pura alegría. Aquel "mi mamá llora por las noches" había sido, en su sencillez,
Un llamado de auxilio que encendió todas las alarmas y desencadenó una cadena de apoyos que salvó a una niña. Julián sonrió, y por un segundo se permitió dejar caer el peso que llevaba en el pecho durante tantos meses. Se dio cuenta de que, como maestro, su labor trasciende los libros y las pizarras. Se trata de escuchar con el corazón abierto y de responder con valentía cuando una voz pequeña expresa un dolor grande. Alma pasó junto a él, lo miró con ojos radiantes y le lanzó un «Profesor», lleno de entusiasmo. Julián le devolvió el saludo. Esa simple conexión que decía más que 1000 palabras. Se inclinó ligeramente y le guiñó un ojo, como diciéndole, «Sigue adelante, que aquí estaré siempre». Mientras ella volvía a unirse a sus compañeros, Julián cerró los ojos por un instante y repitió en silencio. A veces, una sola frase puede salvar una vida. Y a veces, escuchar esa frase a tiempo, lo es todo. No dejes que el silencio siga hablando por ellos. Si has sentido el peso de una palabra, comparte este video para que más voces delicadas sean escuchadas a tiempo. Suscríbete y activa la campanita para aprender cómo podemos proteger juntos a quienes más lo necesitan.